Panamá, buenas noches. Bienvenidos a Tú Decides en este mes de septiembre dedicado al tema del medio ambiente, con especial énfasis en la realidad del agua en Panamá. Es un placer para mí empezar este programa acompañada del ministro del ramo, el ministro Milciades Concepción, para hablar acerca no solo de la realidad del agua en Panamá, sino de cómo le ha recibido este Ministerio de Ambiente y cuáles son sus proyecciones de cara a este quinquenio. La deforestación, por supuesto, está muy ligada a la falta de agua en Panamá, pese a que el recurso es amplio en nuestro país. Por supuesto, en los bloques venideros vamos a conversar también con un panel de lujo dedicado a este tema tan importante. ¿Cómo está la situación del agua en Panamá? Sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, y les decía que en este primer bloque estoy en compañía del ministro Milciades Concepción. Quiero presentárselos, leerles un poco también de su biografía porque tiene muy bien por qué saberlo. En primera instancia les digo que es orgullo de mi tierra, oriundo de la provincia de Veraguas. Está asumiendo este reto en estos 5 años como ministro de Ambiente. Es ingeniero agrónomo por la Universidad de Panamá. Tiene una maestría en Ecología y Conservación en la USMA. Fue coordinador senior ambiental del proyecto para estudios del embalse del río Indio en la PNUD y con la ACP, gerente ambiental de ETESA, gerente ambiental del IRRE, jefe del Departamento de Manejo de Cuencas Hidrográficas del IRRE, consultor y auditor ambiental. Y entre el año 2004 y 2009 fue diputado de la República y presentó al menos 10 iniciativas relacionadas a proyectos de ley ambientales, y es un honor tenerlo entonces en nuestro programa Tú Decides para este mes de septiembre. Bienvenido, ministro, qué gusto que nos pueda acompañar. Yo le quiero recibir primero dándole la bienvenida desde este recinto. Usted está empezando una administración en el Ministerio de Ambiente que se eleva a ministerio precisamente en el año 2015, pero que desde la fecha ha recibido muchas críticas porque pasó de la ANAM a ser un ministerio, pero muchos dicen, ¿qué ha pasado? ¿Realmente se ve esta cuota en mejores políticas ambientales? Y le han valido críticas a la institución porque se le ha canalizado más presupuesto, piensan algunos, pero no se ve en los indicadores ambientales, en las políticas ambientales. ¿Cuál es su proyección de cara a estos 5 años? Encontramos un Ministerio de Ambiente con muchos problemas. Como bien lo dijo, los indicadores ambientales son críticos, lo cual nos indica que hay una crisis ambiental en el país. Y el Ministerio de Ambiente también está desconectado con la sociedad. El artículo 119 de la Constitución establece que la gestión ambiental, proteger el ambiente, es una responsabilidad de todos los panameños. El Ministerio de Ambiente es el rector ambiental, pero solo no puede. En ese sentido, lo primero que hemos hecho en estos 2 meses es conectarnos con los grupos ambientalistas, con ONGs, con la empresa privada, con los municipios, organizaciones de ciudadanos, porque la gestión ambiental y el desarrollo sostenible es una tarea de todos. Y yo creo que estamos enfrentando la solución al problema con esa capacidad de conectarnos con la sociedad, y hemos recibido un gran apoyo y no tenemos la menor duda que entre todos vamos a sacar a Panamá de esa crisis ambiental. Hablemos un poquito de la ejecución del presupuesto actual. Usted recibe la institución ejecutando un presupuesto ya establecido. Próximamente se va a dar la vista presupuestaria para el presupuesto ya dentro de su gobierno para este año 2020. ¿Se siente conforme usted con lo que le asignan para este nuevo año y cómo ha sido la ejecución en estos últimos meses? El Ministerio de Ambiente solamente cuenta con 1.700 funcionarios, de los cuales 250 son guardaparques y inspectores ambientales no tenemos. Entonces, por más presupuesto que tenga el Ministerio de Ambiente, que de hecho se necesita más, no va a ser suficiente para hacer una verdadera gestión ambiental en el país. Por eso nuestro trabajo está abocado a hacer una alianza con la Policía Nacional para que nos ayuden en esa inspección, fiscalización y control ambiental a nivel nacional, con los ONG, con las juntas comunales, con los alcaldes, ya que el presupuesto, aunque los dupliquen, no va a alcanzar para proteger los 75.000 kilómetros cuadrados que tiene nuestro país.
Entonces, definitivamente que se necesita más presupuesto y lo vamos a lograr. Nosotros estamos ahora en conversación con organismos internacionales para conseguir más donaciones, presupuestos no reembolsables, y en estos momentos a nivel de los proyectos por el cambio climático, muchos donantes internacionales, y que de hecho el Ministerio de Ambiente tiene varios proyectos sobre cambio climático, medidas de adaptación y mitigación, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, SINAPROF. Entonces queremos seguir profundizando con nuestros agricultores para que tengan más prácticas amigables con el medio ambiente, pero también vamos a controlar la deforestación, que la mitad del país ya no tiene cobertura boscosa. La calidad del agua de nuestros ríos es crítica. La basura es alarmante en nuestras cuencas hidrográficas. Los agroquímicos se utilizan por doquier sin ningún control. Así que en ese sentido nosotros estamos programados en equipo con las demás instituciones y alineados con la sociedad para hacerle frente al problema ambiental. Y le entiendo que ante pues, la falta del presupuesto necesario, me parece atinada esta alianza con la sociedad y con las demás instituciones. ¿Cuántos policía ecológica le coopera a usted en el tema ambiental? La policía ecológica, que se está transformando en policía ambiental, rural y de turismo, tiene aproximadamente 450 unidades, pero se le están adhiriendo más pie de fuerza, y de hecho en estos días tuvimos una reunión con el comisionado jefe de la Policía Ambiental y ya estamos reforzando más áreas protegidas con mayor cantidad de policías ambientales. Porque parece irrisoria para la cuota de deforestación que hay actualmente, y creo que en ese punto es necesario hacer ajustes. ¿El presupuesto para el año 2020 más o menos por dónde ronda? ¿Es menor al del 2019? ¿Qué cifra maneja hasta la fecha, ministro? Como encontramos las arcas del Estado en situación crítica y con esta recesión o diríamos que no hay un auge económico, el presupuesto para el próximo año va a ser menor, no solamente para el Ministerio de Ambiente, sino también para todas las instituciones. Nosotros vamos a recibir menos 19 millones de balboas en el presupuesto del próximo año. ¿Y su sentir frente a eso entorpece entonces sus aspiraciones, llegando usted a un ministerio? Claro, pero queremos ser positivos y unificar esfuerzos con todas las instituciones, con la fuerza pública, con la sociedad, para subsanar pues, ese déficit presupuestario que se da, porque el problema ambiental en muchos casos es que no se cumplen las normas ambientales y el Ministerio de Ambiente no está en capacidad solo con la poco personal que tiene. Así que esa unidad que queremos hacer, e insisto, con la sociedad va a ser fundamental para frenar el desastre ambiental de nuestro país y que se apliquen las normas ambientales. Ministro, usted habla de un desastre ambiental y yo creo que pasa mucho por el tema de deforestación. Nosotros estamos enfocando este problema al agua, y si no hay árboles no hay agua. Así de simple, parece una acotación muy infantil, pero yo creo que de verdad que es lamentable cómo están vías como la avenida Omar Torrijos, como está el mismo caso del Darién. Usted, llegando, ha implementado una veda de 1 año para la exportación de madera, para la tala de madera. Estos pues saltó de inmediato las voces de los madereros y de quienes dependen de esta actividad. ¿Qué opciones hay para ellos y cómo puede lograr usted un balance frente a esta actividad desmedida? Ha sido bien acogida por la ciudadanía la moratoria por 1 año, y por ello nosotros también llegamos a algunos acuerdos con los madereros para no desabastecer a los artesanos ebanistas y también aquellos madereros responsables que ya tienen permiso dado por administraciones anteriores, no entra en esta veda. Así que el mercado nacional no se va a desabastecer. Pero sí es importante esta medida para ordenar estos permisos, porque muchos se dieron ilegalmente, sin seguir los procedimientos que establecen las normas dentro del Ministerio de Ambiente. El otro aspecto es la tala rasa ilegal. ¿Qué significa exterminar 20, 100, 200 hectáreas que se hacen todos los años para cultivo, para ganadería? En ese sentido también nosotros tenemos tareas específicas y actividades con la Policía Nacional, Senafrón y Senan, para que en ese año
ordenar esa y reprimir la tala ilegal, que es la que más daño le hace al país. El 90% calculamos de la tala ilegal, la tala rasa, es la responsable de esa deforestación. Me detengo ahí un momento, precisamente estamos viendo ahora imágenes de cómo está la situación en el Darién, que si no le ponemos una mano dura, ministra, y ese es el reto suyo, va a terminar siendo un potrero. ¿Cómo se traslada madera de manera ilegal? Eso da pie a muchas especulaciones. ¿Hay complicidad de las autoridades en esto? ¿Qué va a hacer usted con esto? Hubo complicidad, porque nosotros estamos depurando el Ministerio de Ambiente para que no exista corrupción. En periodos anteriores hubo demasiada corrupción, vendían los permisos, miraban para otro lugar, y no solamente funcionarios del Ministerio de Ambiente, sino los puestos de control, otros funcionarios de otras instituciones, inclusive algunos miembros de la Policía Nacional, también se hacían la vista gorda. Entonces, ya eso lo estamos controlando a lo interno del Ministerio de Ambiente y también con los estamentos de seguridad para que esto no suceda. Una verdadera supervisión y control en los puestos, en las supervisiones. También contamos con el servicio de satélites. Estamos observando nuestros bosques con satélites desde hace 2 meses, y en ese sentido nos hemos dado cuenta de algunas talas ilegal y le hemos caído con la Policía Nacional directamente. Así que vamos a seguir profundizando esa supervisión y control con los satélites. ¿Ha habido alguna certeza del castigo para quienes estuvieron involucrados en estos actos? Porque se pueden traficar sustancias, cosas pequeñas, pero madera parece ilógico que se pueda traficar ilegalmente, con tantos retenes, sobre todo en el área del Darién. El problema es que como era legal, pero con un sustento ilegal, no dejaron pruebas. Si hubiese expediente de estos casos, hubiese sido más fácil con auditorías, y se le da un seguimiento y un encauzamiento a nivel de un proceso administrativo o penal, pero como no dejaron señales, lo hacían quizás hasta con permisos adulterados, pero no en los expedientes no existe evidencia, es muy difícil. Pero nosotros nos queremos concentrar en resolver el problema de aquí en adelante. Todavía tenemos 50% de nuestro bosque, queremos salvarlo y necesitamos esa ayuda del pueblo panameño para que nos ayuden. Ya no se está dando ese sistema de corrupción. Cualquier funcionario que la ciudadanía identifique que anda en la corrupción, nos los indica, será destituido inmediatamente y procesado penalmente. 8.1 hectáreas a razón por día es lo que pierde el Darién, y de verdad que esta estadística resulta escandalosa, por lo cual nos agrada escuchar a un ministro del ramo decir que va a haber mano dura y que va a parar el desorden en este sentido. Otro caso dramático de la deforestación es el área de Omar Torrijos. ¿Qué se hizo con ese tipo de madera que se sacó de allí? ¿Se tiene conocimiento de qué se hizo con esa madera que se sacó, que se taló de manera ilegal? El caso de Omar Torrijos está en la Corte Suprema de Justicia, que suspendió la resolución de aprobación del estudio de impacto ambiental. Nosotros con el Ministerio de Ambiente no podemos hacer nada que falle la Corte Suprema. Sin embargo, podemos decirle que a partir del 1 de septiembre los estudios de impacto ambiental están siendo revisados desde el punto de vista de derecho, no por conveniencia ni por corrupción, porque también se dio corrupción en la aprobación de algunos estudios de impacto ambiental, no de todos. Entonces, en ese sentido también estamos agilizando la aprobación de estudio de impacto ambiental, pero que cumplan las normas, ya que si un proyecto no tiene la aprobación de un estudio de impacto ambiental, no puede iniciar construcción. Y el Ministerio de Ambiente tiene que contribuir al desarrollo nacional, pero protegiendo el ambiente, haciendo las cosas correctamente y haciéndolas desde un punto de vista sin corrupción, que para nosotros la corrupción ha sido una de las causas del desastre ambiental del país. Allí precisamente veíamos imágenes de Omar Torrijos. Me agrada que usted también toca el punto de los estudios de impacto ambiental muy criticados, no solo para proyectos industriales, sino también para proyectos residenciales. En Arraiján la cuota de deforestación también es amplia, ministro. Y yo le debo decir que muchos dirán, es que bueno, es fácil hablar del tema porque se está empezando una cartera. ¿Cómo hacemos para que usted no se le olvide después de unos años en el Ministerio de Ambiente todo lo dicho aquí actualmente? Es una tarea diaria nuestra. Nosotros vinimos con una misión, tenemos un plan de acción ambiental del gobierno y lo vamos a cumplir. Al cabo de 5 años queremos que no exista deforestación ilegal en nuestro país, que sea un aprovechamiento sostenible para hacer un desarrollo sostenible en el país. Esto no es ahora algo mediático,
si no está en nuestro plan de gobierno y lo vamos a cumplir, tengan la plena seguridad que el cuarto y el quinto año veremos los resultados. Y me voy a quedar con esas palabras grabadas aquí. Vamos a pasar al tema del agua. Finalmente queríamos abordar la realidad del agua en Panamá. Mi ambiente está directamente relacionado, así como el IDAN, así como el Canal de Panamá. En la parte que a ustedes compete, ¿cómo están nuestras fuentes hídricas actualmente? Volvemos al Darién, que es nuestro Amazonas. Ahí está el filo del Tallo realmente afectado. De allí emanan 17 fuentes hídricas importantes. Ya la cuenca del Chucunaque no es navegable y todo eso lo ha causado la deforestación que atiende precisamente el Ministerio de Ambiente. Háblenos de esos casos, ministro, y de las fuentes hídricas en general. ¿Cómo están actualmente? Las fuentes hídricas afectan directamente por dos causas principales. Uno es el cambio climático, que acentúa la sequía y acentúa las inundaciones en el caso del invierno o en la estación lluviosa, y la deforestación. Al usted deforestar las cuencas hidrográficas, el agua inmediatamente se va para el río y para el mar. Claro. No lo retiene la tierra, no la absorbe. Entonces el nivel de los ríos baja inmediatamente cuando deja de llover. Por eso ahora los veranos inician más temprano y terminan más tarde. Entonces, y en el invierno hay muchas inundaciones, precisamente porque la tierra en las cuencas hidrográficas, por la deforestación y el cambio climático, no absorbe el agua. Nosotros está todo ligado. La veda que estamos haciendo por un año de no talar va dirigida a eso, a recuperar nuestras cuencas hidrográficas, que también va a estar acompañado de planes de reforestación. Entonces nuestros recursos hídricos están siendo afectados tremendamente por estas dos causas y es entonces una prioridad. Nosotros del Ministerio de Ambiente cuidar estas fuentes hídricas. Tenemos 500 ríos en nuestro país. 150 en la cuenca del Caribe y 350 en el Pacífico. La gran mayoría o están contaminados o están desprovistas de la cobertura boscosa. En Darién hemos perdido el 20% de nuestros bosques. Por eso los ríos que usted hacía mención están prácticamente no navegables. Claro. Solamente en pocos meses del año están navegables. Entonces, nosotros queremos llamar la atención a los ciudadanos que se incorporen a cuidar la naturaleza con el Ministerio del Ambiente, porque dentro de poco no vamos a tener agua en nuestro país. Claro. Y las fuentes hídricas, donde están las tomas de agua, ya estamos viviendo ese desastre en el IDAN, en los acueductos rurales, en los acueductos de la ciudad de Panamá, en Arraiján y en Darién. Es por la deforestación, la contaminación, no respetamos los árboles que están al lado de los ríos y las quebradas. Entonces, el Ministerio de Ambiente tenga la plena seguridad que hoy día va a ser enérgico, pero necesitamos la colaboración de los ciudadanos. 2.700 funcionarios no pueden hacerle frente a más de 75.000 kilómetros cuadrados que tiene nuestro país. Ministro, ¿usted reconoce alguna fuente hídrica en este momento, porque ha estado frente a la institución, que pueda ser utilizada para una posible potabilizadora? Aunque en Panamá hay 54, muchos hablan de que más bien es una cuestión de administración. Ahora se estudia el Bayano. ¿Usted reconoce alguna otra posibilidad para una potabilizadora? Nosotros tenemos un Plan Nacional de Seguridad Hídrica que establece futuras fuentes de agua potable para diversas ciudades. Se están haciendo estudios en Río Indio para trasvasar agua. ¿Usted participó correcto, casualmente? Para trasvasar agua a la cuenca del canal, en Río Bayano para traer agua potable a la ciudad de Panamá o Panamá Este, en Río La Villa, Río Perales, Río Santa María. Esas son las fuentes que ahorita se están haciendo estudios por un contrato que se hizo con la ACP y el Ministerio de Ambiente para ver el potencial y si en esa fuente es viable hacer más potabilizadora para abastecer los acueductos y las necesidades de la población de las ciudades que están en las cuencas hidrográficas de estos ríos. Pero tenemos buenos ríos en Panamá. En Panamá es conocido a nivel mundial que tenemos mucha agua, claro, pero la estamos destruyendo con destruir nuestras cuencas hidrográficas. Entonces, es un trabajo arduo que ya, imagínense que hemos tenido que elevar el Consejo Nacional de Agua, CONAGUA, a la Presidencia de la República. Antes lo presidía Mi Ambiente y estaba bajo la tutela del Ministerio de Ambiente. Por los graves problemas de recursos hídricos se tuvo que elevar al Ministerio de la Presidencia
como un organismo más coordinador, que coordine más con las diferentes instituciones y los usuarios para darle mayor fuerza y mayor presupuesto, porque el tema del agua también se ha vuelto crítico dentro del problema ambiental del país. Y yo diría que es el gran reto en materia ambiental en general para esta administración. Ministro, ahora que también inicia esta nueva administración en el Canal de Panamá, el ingeniero Catín Vázquez ha hablado de la posible desalinización, complicadita esta palabra, de las aguas para el uso del Canal de Panamá. ¿Qué le parecería a usted también si eso se puede hacer de uso doméstico, como en el caso de países como Israel, que lo manejan exitosamente? ¿Cómo vería usted esta posibilidad? Yo diría que es la última opción, porque desalinizar agua se consume mucha energía. Y en Panamá Panamá es el segundo país de Centroamérica que más agua del cielo nos cae. También. Entonces, sacar agua del mar para tomarla es algo increíble, o sea, no tiene sentido cuando tenemos mucha agua en nuestro país. Yo creo que tenemos que hacer un mejor uso del agua a todos los panameños. Me parece interesante esa opinión. También quiero saber qué piensa usted de la concesión de hidroeléctricas, muy criticada sobre todo por las comunidades indígenas que dicen le hacen un uso exagerado a nuestros ríos y la verdad es que el beneficio a nosotros, por lo menos que estamos rodeando estas comunidades que tienen agua, no lo vemos. ¿Qué piensa un titular de Mi Ambiente sobre hidroeléctricas? El concepto de uso del agua en Panamá ha cambiado. Inclusive en el Plan Nacional de Seguridad Hídrico se le está dando prioridad al agua para consumo humano, segundo para consumo agropecuario y tercero para usos industriales. El concepto hace 10, 15 años atrás era lo inversa. Primero era uso industrial. Pero ahorita, en estos momentos, hasta los productores de Azuero ya están pidiendo que se hagan embalses. O sea, presas para embalsar el agua y tener para las estaciones secas. En ese sentido, el concepto es embalses de uso múltiples, de multipropósito, que el Ministerio de Ambiente está de acuerdo con ese concepto y lo está avalando, inclusive en el Plan Nacional de Seguridad Hídrica. Ya la prioridad no son hidroeléctricas para el Ministerio de Ambiente ni para el país. Es el agua para consumo humano, segundo para uso agropecuario y tercero para uso industrial. Para finalizar, ministro, ¿cuál espera usted sea su legado en este Ministerio de Ambiente? ¿Qué quiere dejar usted a la institución? Nosotros queremos un país que no se deforeste, queremos un país que la participación ciudadana sea muy importante en la gestión ambiental para hacer un desarrollo sostenible. Por ello nosotros también estamos aprobando el acuerdo de Escazú, que es la participación ciudadana en las decisiones ambientales de un país. Ya el Consejo de Gabinete lo aprobó, pronto va para la Asamblea Nacional, porque es un acuerdo internacional y debe ser aprobado por la Asamblea. Entonces, queremos un país sin deforestación. Ahí es la causa principal de todos los problemas ambientales. Y un país también que tenga muchas menos emisiones de CO2, que utilicemos menos combustible, que la movilidad sea más eléctrica que con diésel, gasolina o búnker, que muchas industrias nuestras, en vez de utilizar búnker y diésel, utilicen gas natural que es menos contaminante, que utilicemos más nuestras piernas para caminar y usemos menos carro. Eso. Aquí nosotros queremos ir hasta la esquina en automóvil. El automóvil emite mucho CO2. Saben ustedes que la mayor contaminación del CO2 en nuestro país es el transporte. Bueno, pero por eso hay que arreglar el transporte, que el transporte no anda muy bien. Ahora el metro que vino a solucionar muchas cosas, pero el transporte nos falta para poder dejar el carro en la casa. Claro, ya viene la línea 3, que son trenes eléctricos, y pues en el plan contra el cambio climático hay un componente fuerte que de la movilidad, o sea, nuestros transportes sean eléctricos. Así es. Ministro, muy agradecida por compartir con nosotros esta primera parte de Tú Decides dedicado al medio ambiente. Ha sido un honor tenerlo acá con nosotros. Vamos a irnos entonces al cambio para publicidad, pero cuando estemos de regreso, señores, esto apenas inicia, tenemos un panel porque vamos a abordar ahora sí todo lo relacionado a el manejo del agua en Panamá y cómo está la realidad de nuestros recursos hídricos. Vamos al cambio, volvemos entonces con mucho más de Tú Decides. Usted no se vaya. Pronto regresamos con Tú Decides. Estamos de vuelta con Tú Decides.
Bueno, seguimos abordando la realidad del agua en Panamá. Oye, hoy estoy en compañía de muchas fuentes del sexo masculino, ¿ah? Así que estoy contenta porque estoy con gente sobre todo muy preparada. Quiero que conozcan un poco de nuestros invitados hoy. Empiezo con el ingeniero David Lowinger. Él es graduado de La Salle de Colón con honores. Obtuvo el primer puesto como ingeniero civil en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, en México. Fue subdirector ejecutivo del IDAN, así es que tiene muy bien por qué saberlo. Cuenta con un Master of Science de la Universidad de Cornell en Nueva York, obteniendo el título de Administración de Recursos de Aguas, con especialidad en Ecología y Control de Contaminación de las Aguas y una subespecialización en Optimización de Procesos. Fue miembro de la Junta Directiva de COSPAE, miembro de la Junta Directiva de la Fundación del Instituto Smithsonian de Panamá y primer director de la Escuela de Ingeniería de la USMA. Vamos a presentarles entonces a Yamil Sánchez. Fue recientemente viceministro de Ambiente, pues ha estado en esta cartera que está totalmente relacionada al manejo del agua. Es ingeniero ambiental, graduado en la Universidad de Santiago, Chile, con 18 años de experiencia en el sector público, privado y la academia. Fue profesor de las cátedras de Contaminación Atmosférica, Ciencias Atmosféricas e Hidrometeorología para la Facultad de Ingeniería Geográfica de la Universidad de Santiago, Chile. En el sector público ha trabajado en la formulación e implementación de políticas ambientales asociadas al cambio climático, biodiversidad, forestal, agua, áreas protegidas y evaluación del impacto ambiental. Como les decía, recientemente viceministro de Ambiente y también pues entra a la institución como director de calidad ambiental. En el sector privado también se ha destacado en proyectos de desarrollo sostenible, agua, desechos y restauración de paisajes degradados en el sector extractivo. Eso por mencionarles algunos detalles porque de verdad que estos caballeros están muy preparados. Pero si les sigo leyendo me voy a quedar sin voz y tenemos que avanzar en el Tú Decides de esta noche. Les doy la bienvenida a ambos. Me encanta recibirlos. Hasta hace poco estuve conversando con el ministro de Ambiente y le decía que es increíble que en Panamá pasemos problemas con el agua, para hacer llegar el agua a muchas comunidades porque es nuestro recurso primero. Tenemos una administración exitosa del Canal de Panamá cuyo recurso básicamente es el agua. Entonces le pregunto, ingeniero, ¿por qué en un país que tiene tanta agua pasamos tanto páramo? ¿Es una cuestión de administración, es una cuestión de manejo, es una cuestión de cultura, de presupuesto? ¿Cómo lo aprecia usted? Muchas gracias. Creo yo, digo, y cada persona tiene su librito y opinan diferentes, pero una de las cosas más principales es la falta de administración, de una buena administración, y falta tal vez de conocimientos. Hace poco precisamente aquí yo mencioné de que a veces ponen a personas a cargo de ciertos puestos para que maneje el agua, pero no es más cuestión de manejar el agua, es conocer el agua, es saber qué es, la indispensabilidad de la misma. Nosotros tenemos de verdad, como dijo el ministro, una buena cantidad de recursos. Si comparamos con Israel, cuando se habla de la desalinización, nosotros no necesitamos hacerlo, allá sí, para tomar agua potable. ¿Por qué? Porque ellos no tienen los recursos que nosotros tenemos. Esa es la diferencia. Cielo desértico. Correcto, y así están todos los países alrededor de Israel. Pero nosotros sí lo tenemos. Desafortunadamente, por ejemplo, una de las cosas que no se ha hecho es tomar el recurso agua como algo importante para el gobierno. El gobierno central es el que debiera decidir, esto es prioridad. Nosotros, como yo mencioné la otra vez, podemos vivir tal vez algún tiempo sin comer, sin casa, pero no sin agua. Sin agua no podemos vivir mucho tiempo. Ingeniero Yamil Sánchez, es una cuestión de administración, de cultura, de falta de presupuesto. Usted que ha estado desde una cartera de ambiente, ¿qué pasa con el agua en Panamá? ¿Por qué si abunda es difícil hacerlo llegar a muchos sectores? ¿Por qué los ríos están tan contaminados? Yo pienso que son las tres son fundamentales. Y viéndolo de una manera muy positiva, en el gobierno pasado el tema del agua fue prioridad y hemos visto que en este gobierno, con las actuaciones que se han dado, se está llevando lo que era, por ejemplo, el CONAGUA, el Consejo Nacional del Agua, a nivel de presidencia, o sea que se le ha subido el nivel y hay que verlo no ya la leche derramada
ya para qué. Nos hemos demorado como nación para tomar estas decisiones, pero si lo vemos en los últimos 10 años, podemos decir de que se están tomando los pasos. El desafío que tenemos ahora es que, uno, estamos reaccionando, dos, es tarde y los efectos negativos del cambio climático ya los tenemos. Entonces ahora lo que nos falta es poner el pie en el acelerador, porque vamos a seguir viendo situaciones y no podemos estar comportándonos como si viviéramos en una realidad de un planeta que se comporta de manera normal. Si tomamos todas esas consideraciones, entonces se va a dar el presupuesto que corresponde, se van a poner, y concuerdo, se van a poner las personas que tienen la capacidad técnica. Esto se tiene que despolitizar, poner a las personas con las capacidades técnicas para que tomen las decisiones, y también hacer que toda la comunidad, toda la sociedad panameña en su conjunto enfrenten las soluciones. Bien, quiero abordar en esto de hacer llegar el agua a las comunidades. Gracias, Yamil. El IDAN siempre se ha discutido y ahorita hay una coyuntura, usted que estuvo como subdirector ejecutivo del IDAN, de si debe pasar esta administración a manos privadas, o por lo menos ahora con este tema de las asociaciones público-privadas, si hay alguna entrada. ¿Usted qué piensa cuando habla de administración? ¿Debería pasar la administración del IDAN a manos privadas? Cuando estuve de subdirector había una fuerte presión de organismos internacionales para que las instituciones como este tipo pasaran a ser privadas. Yo me opuse rotundamente. Inclusive viajé a Washington y me reuní en el BID y en el Banco Mundial. Inclusive llegué a decir, si van a hacer privatizarlo, yo soy el primero que quiero comprar, porque voy a lucrar de eso. No me voy a preocupar si le llega o no le llega el agua a la gente. Normalmente, es más, si entramos y buscamos en Internet, nosotros vamos a ver cualquier cantidad de instituciones que fueron privatizadas y después recularon. No se puede. Mencioné inclusive que el agua, igualmente que la energía eléctrica, se deben de considerar de seguridad. ¿Usted se imagina qué pasaría si alguien quiere acabar, mejor ni doy ideas? El agua potable es una de las fuentes que se puede usar para hacer cosas muy dañinas. Pero hay que ajustar. Por ejemplo, el agua en Panamá es muy económica, dicen algunos, y yo con esto, bueno, no me quiero echar encima a muchas poblaciones que van a decir, ahora quieren que nos suban el agua, pero es que a pesar de que es económica, la gente no paga el agua, hay una tasa de morosidad increíble. Bueno, si fuera gratis tampoco pagarían, ¿ok? Esa es una forma de decirlo, que a la gente no le gusta pagar. Pero mira una cosa, yo hice un estudio de tarifas bastante profundo y ayudado con la gente del BID. La tarifa desafortunadamente toma en cuenta las fugas que tiene la red. Y eso no se cobra porque se está desperdiciando. En aquel tiempo nosotros estábamos en 40 y pico % de fugas. Costaba y cuesta, yo creo hoy día más, millones de dólares arreglar eso, pero hay que hacerlo. Precisamente esta mañana yo estaba hablando con un exfuncionario del IDAN que trabajó ahí casi 30 años. Él es el que estaba a cargo de Aguas Negras. Y me decía, mira David, desafortunadamente la red todavía no está balanceada. Y yo estuve en el IDAN en el año 95, han pasado 24 años y no han balanceado la red. Tenemos presiones altas en algunos lados y presiones bajas en otro lado. Tenemos los tanques. Cuando yo llegué la mayoría de los tanques estaban vacíos y cuando averiguo por qué, no, estaban en malas condiciones, la bomba no funcionaba, estaban sucios. Mandé a arreglar todo eso. ¿Por qué? Porque a veces los tanques se llenan cuando no hay demanda. Cuando hay demanda, los tanques suplen la demanda. O sea, uno tiene que saber esas cosas. ¿Qué piensa usted, Yamil, de si la administración, yo le preguntaba qué era, usted me dice que hay un poquito de todo en este problema del agua, administración es uno de ellos. ¿Será que hace falta la intervención privada? Ya tal vez es hora de dar un paso en ese sentido. ¿Qué piensa de lo que pagan los panameños actualmente por el agua? Yo lo que pienso es que aquí se han hecho muchos estudios sobre el tema, se han corrido muchos modelos y lo que deberíamos ver es cuáles son los modelos y las figuras que ya han funcionado en nuestro país, porque nosotros no somos igual que otras partes y tenemos nuestras particularidades. Aquí en Panamá han funcionado relativamente bien las empresas públicas.
Y eso es lo que el panameño también conoce. Entonces nosotros ya tenemos que ver para adentro nuestra propia idiosincrasia y las soluciones efectivas que hemos tenido y seguir por allí. El concepto de mantenimiento en Panamá, lastimosamente, eso es una de las cosas negativas que tenemos de tener el canal al lado. Como tenemos el canal al lado, históricamente nosotros hemos extendido el brazo y de todo lo que pasa por el canal lo agarramos. Y ese concepto de mantenimiento, sobre todo, y vuelvo, insisto, con el gran enemigo del siglo XXI, que es el cambio climático, entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a que los mantenimientos los vamos a tener que hacer y plantearnos escenarios extremos que son los que vienen. Tomando todo eso en un solo contexto, entonces ir tomando las decisiones del caso. Pero si nada más vamos a seguir viendo un detallito, porque es el tema que alguien quiere poner en la palestra, cuando uno ve administración, una buena administración incluye todo, tener el presupuesto, tener el recurso humano y tener los procesos de mantenimiento para que las cosas se hagan. Lo que hemos visto es que cada vez que viene alguien o un grupo nuevo, entonces se enfocan en un solo tema y le dan a un solo tema cuando la solución de la situación tiene varias variables. Entonces tenemos que enfocarnos en las varias variables y ver temas que sean de Estado y que no importa quiénes son los que vienen, se sigue cumpliendo con lo mismo que ya todos los panameños, somos 4 millones, entonces debería ser mucho más fácil ponernos de acuerdo con las decisiones a tomar. Se hizo el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, entonces siéntense las bases que ya están hechas y continuemos trabajando en las decisiones que vamos a tomar. Bueno, es natural que obviamente al cambio cada quien va a elevar lo que le parece más propicio. ¿Cuánto es el consumo de agua por ciudadano actualmente aquí en Panamá? ¿Cómo estamos en este sentido? Depende de donde uno esté. A veces puede ser 60 galones por día, a veces 100 y pico. Ese es el estimado regular, pero parece alto, ¿no? Es alto, sí. Pero también hay la cuestión esa de que en algunos sectores hay lavaautos, lavan el piso con manguera y cosas de ese tipo, entonces eso eleva el consumo. Yo creo que tiene que ver directamente también por una cuestión de cultura del panameño, de claro cómo que utiliza sí, el recurso. y eso hay que enseñarlo, hay que decirle a la gente. Mire, yo estudié en Monterrey, y Monterrey realmente es una región desértica. Y yo me recuerdo que pasé por una época en que dijeron, señores, hay que ahorrar agua. Y empezó una campaña fuerte, a tal punto de que uno iba al baño y decían, no jale la cadena, no importa, deja que otro la use encima, que eso no importa. Cosas de ese tipo. Lavarse las manos, cierra la llave, lava los dientes, cierra la llave, etcétera, etcétera. Una gotita de agua que ahorremos, si lo multiplicamos por toda la cantidad, es mucho. Pero no ha habido nunca aquí una campaña de ese tipo. Ahora, nosotros tenemos bastante agua. O esfuerzos muy mínimos para. Sí, nosotros tenemos bastante agua y tal vez por eso la gente piensa que no tenemos problemas. Tenemos graves problemas, muy graves. Desafortunadamente no lo vemos. ¿Me entiende? Si yo le tuviera que preguntar a usted, Yamil, sobre el tema de la contaminación del agua que tanto nos afecta, ¿cuáles son los aspectos que más afectan en este sentido de contaminación? Es decir, ¿qué es lo que contamina en primera instancia nuestros ríos y cómo aprecia la calidad de nuestras fuentes hídricas actualmente? Si hay que hacer una radiografía de la situación hídrica en Panamá, deberíamos decir que la parte baja de las cuencas y donde se concentra la mayor cantidad de población están contaminadas. En las partes medias de las cuencas y dependiendo de la zona del país, si son zonas donde hay mayor actividades agropecuarias, podemos tener cierto tipo de contaminantes químicos y el agua podría estar en una calidad mediana, si se puede decir de alguna forma, y en las partes altas, gracias a Dios, todavía tenemos buenas fuentes de agua, dependiendo si hay actividad, ya sea por tipo de alguna industria extractiva o si hay algún tipo de población que tenga costumbres agrícolas ganaderas, que son muy focalizadas. Y las tres grandes principales fuentes de contaminación en Panamá son los sedimentos, producto de la deforestación, el tema de la basura y el tema de las aguas servidas. Lastimosamente, Panamá no es un país industrializado, así que nosotros es muy focalizado en los lugares, no estoy diciendo que no hay, pero está muy focalizado y se sabe dónde son los lugares que hay. Por ejemplo, en el área de Azuero, tú puedes tener contaminación por temas de químicos y sobre todo por industria porcina o temas de agroquímicos. Claro. Pero no somos un país industrializado, así que no tenemos tantos, pero sí con el tema de los sedimentos, el tema de las aguas servidas y el tema de la basura, ahí es donde nosotros deberíamos enfocarnos para mejorar la calidad de agua. Y es sobre todo en la parte baja, que es llegando a la desembocadura hacia el océano, sobre todo en este mes, el mes de los océanos. Y si más encima quitamos la cobertura de manglares en esa zona, que son los riñones
que Dios ha creado en el planeta, entonces estamos exacerbando el tema de la contaminación que ya está llegando al océano. Y que la gente piensa que como este país tiene tanta agua nunca se nos va a acabar, y yo creo que ya es hora de ir sonando esa campanita de alerta de que esto puede pasar. Usted me mencionaba tras de cámaras que el nivel del agua potable se medía antes y después de Purísima. ¿Cómo es eso? Y explíquenme un poquito. ¿Por qué dijo esto? Por el comentario que estábamos viendo del tema de la percepción y la sensación que tiene la gente del agua. O sea, lastimosamente, después que se dio el evento de la Purísima, donde las zonas más pobladas de la ciudad vieron que salía el agua chocolate de sus grifos, claro, ahí ha venido un antes y un después. A pesar de que el IDAN cumpla con todas las mediciones y que el agua potable que se está dando, yo personalmente sigo tomando agua del grifo. Claro, yo también, usted también lo hace, ¿verdad? Sigo tomando agua de grifo porque sé que el agua de botella, las condiciones que tiene, y no por el proceso de embotellamiento, sino en la guarda que tienen las botellas de agua. La gran mayoría del panameño que consume agua del chinito de la tienda, si supieran dónde el chinito tira las botellas que están al aire libre y todo ese sol le pega a la botella plástica y todas esas bacterias salen, pero preferimos ir y comprar la botella que seguir consumiendo el agua del grifo. El tema está en lo impactante que fue en el hecho de saber, y hemos visto que con todos los arreglos que se están dando en las tuberías de agua, la gente ha recibido agua chocolate, agua blanca, agua de todo tipo, que son esos procesos de limpieza cuando se están haciendo mantenimientos en las líneas o cuando se están construyendo nuevas tuberías. Eso afecta a la población por un tema de cultura, de que hay que educarlos y que entiendan que no van a recibir efectos, pero que no se ve bien, obviamente. Y tenemos varios videos de denuncias comunitarias que nos llegan precisamente hablando de la turbiedad del agua. Usted conversaba en una entrevista anteriormente y decía, hay tantos casos de gastroenteritis que probablemente guarden relación con el agua. A mí me alarmó eso porque nosotros vemos índices de cómo se disparan las diarreas en áreas como San Miguelito, por ejemplo, y muchos no exploran que el agua puede ser una vía. Pero entonces, ¿no es esto un mal mensaje a la población de si es tan potable como nosotros pensamos el agua? ¿Qué opina? No, al contrario, yo creo que sí hay que decirlo, pero hay que tomar las medidas necesarias. Un ejemplo, hervir el agua y colarla con un colador de tela. Eso ayudaría mucho. También en casa, ¿no? O poner los filtros, pero con los filtros también hay que tener cuidado, ¿no? Claro. Porque con los filtros al principio funcionan bien, pero después hay que lavarlos. Porque eso va acumulando, se vuelven bacterias, entonces hay que lavarlo, hay que quitarlo, ponerle el agua en sentido contrario y después volverlo a poner. O cambiarlo. ¿Podemos presumir que estos casos que se disparan de gastroenteritis, diarrea, tienen que ver con el agua? ¿No es una especulación? Digo, no puedo asegurarlo 100%, pero yo sí creo que hay un gran porcentaje. La prueba está que en la Caja del Seguro Social lo dijeron. Trate de conseguir una cita con un gastroenterólogo, se la van a dar en 2 o 3 meses porque están llenos, ¿me entiendes? Entonces yo sí creo que hay un problema grave. Vuelvo a decir lo mismo, el gobierno tiene que involucrarse y hacer saber a la población qué hacer en estos casos, porque la gente no sabe. Como decía también el viceministro, la escorrentía, debido a la tala de árboles, la escorrentía es mayor, va, por ejemplo, en el lago Alajuela, y no sé si la planta potabilizadora hoy en día, lo estaba en una época, pero no sé si hoy en día tiene la capacidad de filtrar toda esa turbidez. Tal vez probablemente no la tenga, ¿me entiendes? Pero las cosas van cambiando. Nosotros no es estático. Ahora, cuando hablamos de la tala de árboles, es cierto que yo dije la tala de árboles es mala porque el agua busca donde están los árboles, pero eso no se va a ver en 1 mes o 2 meses, eso se va a ver en años. Los efectos no son inmediatamente. Igual cuando tenemos un bosque y nosotros en un bosque cerrado y hacemos un hueco en el centro porque vamos a una casa ahí por lo que sea, hemos dañado la parte ecológica. Eso entra a luz y comienza a cambiar todo. O sea, lo que es la ecología hay que estudiarla, no es experiencia, hay que estudiarlo. Hay casos, uno puede buscar todo eso en internet hoy en día, hay casos de todo tipo de lo que está pasando. Gracias, ingeniero Lowinwer. Vamos con esto a un cambio para publicidad. A la vuelta seguimos hablando del estado de nuestros ríos. ¿Qué piensan nuestros panelistas sobre las hidroeléctricas, la posibilidad de nuevas potabilizadoras y la cultura en general sobre el manejo del agua en Panamá? Volvemos con más. Pronto regresamos con Tú Decides. Estamos de vuelta con Tú Decides. Bueno, seguimos con Tú Decides, en esta ocasión dedicado a la realidad del agua en Panamá. Yo les decía antes de irnos al cambio que me gustaría también conocer la opinión de nuestros panelistas en torno a
construir nuevas potabilizadoras. Usted estuvo ingeniero en el IDAN cuando se hablaba de explotar el Bayano en este sentido, pero los años pasan y parece que no se avanza mucho más. ¿Cómo piensa usted que es posible entonces la construcción de más potabilizadoras? ¿Es esto realmente necesario? Ok, afortunadamente yo trabajé en la construcción de la potabilizadora de Chilibre. La conozco bien y conocía las proyecciones. No se llevaron a cabo ninguna de las proyecciones. Simplemente, como dijo el viceministro, no hay mantenimiento, no hay seguimiento, no hay planificación, ni a corto, ni mediano, ni largo plazo. Esa es mi opinión. Siempre cuando haya algún problema, buscamos a alguien que haga un estudio de factibilidad. Hacen el estudio de factibilidad, pero no lo aplican. Y depende quién lo haga, porque la idiosincrasia de nosotros aquí en Panamá normalmente es diferente a gente que viene de afuera y quieren implantar sus ideas y todo eso en lo que no funciona en Panamá. Nosotros teníamos en la potabilizadora de Chilibre un crecimiento, debiera haber un crecimiento y se tomó en cuenta la capacidad del lago Alajuela, pero se tomó también en cuenta el alrededor del lago Alajuela, de que no tenían que haber fincas, no tenía que haber tala de árboles, etcétera, etcétera, ni porquerizas, ni nada de eso. Entonces, ¿qué pasó? No se siguió eso. Hay escorrentía en todo el lago, la capacidad del lago disminuyó, no se está pudiendo, es más, tenían que ser dragado y no lo hicieron, etcétera, etcétera. Como yo conocía todo eso, cuando yo llegué a subdirector, no se hablaba de otra potabilizadora. De lo que yo recuerdo, nadie lo hablaba. Yo fui el que traje el tema, va a ser falta de agua y vamos a traerla de Bayano. Inclusive el presidente nos ayudó y nos dio un helicóptero para que nosotros veamos cómo se podía hacer, etcétera, etcétera. Yo sí creo que tienen que haber otras potabilizadoras. El país está creciendo. Arraiján, sobre todo. Necesita. Arraiján y el país entero. Porque hay una realidad. Cuando uno revisa las estadísticas, no sé si coincidirá usted, Yamil, yo he leído que Panamá está abastecida en un 93%, pero no coincide esto con la opinión de los panameños en áreas, por ejemplo, de San Miguelito mismo, en el que nos dicen, a nosotros nos cuentan como si tuviésemos agua porque nos llega un ratito en la madrugada, pero es que no es calidad de vida. Lo ideal sería que yo abra mi grifo y pueda realizar todas mis actividades. Verdaderamente es inconcebible que una persona naturalmente no tenga agua para bañarse cuando se levanta, para hacer hasta la actividad más mínima que requiere el agua. Entonces creo que también contar a la gente a la que le llega el agua a raticos o a la que abastecen con carros del IDAN, cisternas, no es tener agua en su totalidad. ¿Esa cifra no estará alterada? Mire, no sé si está alterada, pero yo creo que es muy difícil medirla. Yo no sé cómo la midieron, pero yo no me atrevería a decir ni una cifra, ni alta ni baja. ¿Coincide usted con esta cifra o estará exagerada? La cifra está correcta, de acuerdo. El tema aquí no es la cifra, sino cómo se reconoce regionalmente hablando la medición. Entonces, es satánica la medición, porque la medición dice que una persona que recibe, aunque sea 1 hora diaria de agua, está contabilizado. No es tener agua para Y para nosotros yo estoy totalmente de acuerdo que la gente se sienta molesta por el número, pero no hay que echarle la culpa al que dice el número. Hay que echarle la culpa a los que crearon el diseño de la contabilización. Entonces, Panamá necesita enviar el número y él hace su contabilidad y menciona el número que sale. Por eso era que fuera de cámara hablábamos de las realidades. Entonces, si lo vemos así, hay países en la región que ni siquiera tienen la hora diaria de agua. Si usted me dice a mí si eso está correcto, eso moralmente y técnicamente no está correcto. Uno no estudia ni se hace profesional para llevar esas soluciones a la población. Pero los que hacen los números contabilizan, bueno, vamos a medir cuánto se recibe 1 hora diaria de agua. Y allí entonces Panamá sí tiene ese número. ¿Cuál pudiera ser la solución desde la perspectiva de ambiente? Usted me hablaba de los embalses. ¿Qué posibilidades se pueden agotar para que llegue el agua a los panameños? Esta es una solución integral. Panamá dio pasos muy buenos cuando hizo el Plan Nacional de Seguridad Hídrica porque todos los usos se pusieron sobre la mesa y se estableció que el consumo humano iba a ser el número 1, la seguridad alimentaria iba a ser el número 2 y después de allí todos los demás usos iban a tener el mismo nivel de importancia y ahora solo toca poner a los mejores panameños sobre la mesa, los que tienen conocimiento en el tema, que sean los que
den las soluciones para que los tomadores de decisión entonces decidan. Si se quiere seguir politizando el tema y poniendo gente que no tiene el conocimiento a siquiera dar las soluciones al problema, ahí es donde nosotros muchas veces fallamos. ¿Está pasando eso en este quinquenio cuando usted me lo menciona? Ha pasado en la historia patria nuestra, ha pasado. No solo vamos a hablar de este quinquenio, eso ha sido historia patria de nuestra nación. ¿Qué piensa usted, ingeniero, sobre las hidroeléctricas, que también tiene que ver con el tema? Usan nuestros ríos, hay ríos, cuencas que ya no son navegables. Yo mencionaba el caso cuando conversaba con el ministro del Darién, los indígenas se oponen, muchos dicen es que son ignorantes y no van a permitir entonces que haya otros beneficios para la población. ¿Cómo lo aprecia usted usar nuestros ríos para eso? Hidroeléctrica, le digo sinceramente, no soy muy bueno, pero una hidroeléctrica es una embalse también. Y de lo que yo entiendo, lo poco que entiendo es, ahí no se está desperdiciando agua, se está haciendo que el agua corra y produzca energía. Se está haciendo un embalse y ese embalse también en algún momento tal vez pueda servir como agua potable. ¿Y ese embalse se usa realmente para las comunidades aledañas? ¿Qué piensa usted? Nosotros tenemos un ejemplo muy bueno que es la Autoridad del Canal de Panamá, donde tienen en el mismo reservorio de agua que se utiliza para energía, se utiliza para agua potable, y ese es el modelo que nosotros deberíamos replicar. Si uno ve la historia de nuestro país y dice, si eso ha sido así históricamente, también tenemos que entender que la población panameña tiene todo el derecho de desconfiar, porque la historia nacional no ha sido así. Pero como a mí un abuelito me enseñó, me decía que la confianza es un puente de cristal y que a medida que tú lo cruzas, se solidifica como un diamante. Entonces tenemos que empezar a dar nuestras acciones para que el pueblo vuelva a confiar en esas decisiones. Hay un versículo bíblico que a mí me gusta mucho, que es 1 Corintios 14:40, que dice, hágase todo decentemente y con orden. Y por eso es que la población desconfía. Aquí el problema no es si es hidroeléctrica, si es termoeléctrica, si es solar, aquí el tema es cómo el proyecto tú lo vas a desarrollar desde la concepción hasta la ejecución y operación. Si seguimos haciéndolo como lo hemos hecho antes, toda la población va a desconfiar, uno como panameño desconfía. Si se empiezan a hacer bien y que tenemos buenos ejemplos, lastimosamente los buenos ejemplos son los pocos. ¿Cuál usted diría, por ejemplo? Nosotros, si queremos tener un modelo de gestión de agua, nosotros tenemos la cuenca del Canal de Panamá, es nuestro modelo de gestión de agua que deberíamos por año. Yo trabajé en la NAMA a principios de este siglo, en 2001, 2002. Ese modelo es el que hay que replicar en la mayoría de nuestras cuencas que sean aplicables, porque hay otras cuencas que no tienen esa condición. Pero el modelo de gestión hay que hacerlo. Recién dimos pasos. ¿Y usted cree que no es tan negativo entonces el manejo de recién Panamá? lo empezamos a hacer cuando el Ministerio de Ambiente en el gobierno anterior contrata a la ACP para hacer los estudios de los reservorios multipropósitos. Esos fueron los primeros pasos. Yo espero y he visto señales de que se va a seguir haciendo, y aprendiendo de los errores anteriores. Pero si vamos a llegar como vaqueros, ahí quitando tierra y ahí poniendo, porque aquí llegué yo, eso no va a resultar. Por último, antes de pasar a las conclusiones, para irnos a temas más positivos, yo creo que ha sido bueno el tema de el plástico, o a dónde queremos ir en este sentido de eliminar las bolsas plásticas o el plástico de un solo uso. Eso debe definitivamente traer repercusiones positivas en el manejo del agua. ¿Cómo lo aprecia usted? Yo veo que nosotros estamos dando los pasos y, como te decía anteriormente, mi única preocupación es si estamos yendo a la velocidad que la crisis climática que hay en el planeta amerita. Entonces, yo celebro, pero nosotros deberíamos tener esfuerzos mucho más profundos, porque la realidad que vamos a empezar a vivir ya se está dando. Y aunque hoy se ponga una veda a la tala de 10 años, y eso hay que decirlo claro, que la población sepa de que ya esto viene heredado. Nosotros tenemos que haber tomado estas acciones hace 30 años atrás. Eso no va a parar los tiempos ambientales y eso no va a evitar los huracanes categoría 5 que se están dando en el Caribe y que se van a seguir dando todos los años, porque ya tú estás cosechando algo que no sembraste. Entonces, si ahora nosotros vamos a tomar esas acciones, que quede bien claro, porque el dolor que me daría es que se haga este rejuego político y que se quiera venir a decir de que se están tomando las acciones ahora y no vamos a ver resultados. Estas acciones debimos haberlo tomado 30 años atrás. Y hay que tomar acciones mucho más intensas. No todo está perdido. ¿Qué opinión le merece a usted, ingeniero, sobre ahora la nueva regulación sobre el plástico? Mire, lo del plástico y adicional a otras cosas, yo creo que de hace tiempo debimos haber pensado en plantas de reciclaje. No se ha hecho.
conocimiento de que hubieron empresas interesadas en hacerlo, pero no se les dio permiso. Pero creo yo, como dijo el viceministro, que tenemos que tomar acción ahora, porque no las tomamos hace tiempo. Y ahí es donde viene la planificación, pero cumplir con la planificación. No es que en un quinquenio hay una planificación y después viene el siguiente y lo cambia. O esto no se aplica porque yo no me llevo con el anterior y entonces voy a hacer algo diferente. No. Aquí quitaron el Ministerio de Planificación y Política Económica. Yo creo que eso era un ente muy importante que existiera aquí en Panamá. Inclusive cuando nosotros trabajamos en estudios de factibilidad, yo tuve la oportunidad en carreteras, en puertos, en varios estudios de factibilidad yo participé. Yo me di cuenta de lo importante que es tener ese ministerio, porque regulaba, planificaba a nivel nacional y que tenía inherencia en todas las instituciones, debiera de tenerla, pero ya no existe. La planificación la dejaron para cada institución y cada institución no tiene los profesionales para tal vez planificar ni a mediano, ni corto, ni largo plazo. Entonces, para finalizar, ¿qué soluciones usted abordaría para que el manejo del agua, la realidad del agua en Panamá sea más íntegra, llegue a más comunidades, se le dé un buen uso doméstico, un buen uso agrícola? ¿Cuáles son sus conclusiones finales? El gobierno central tiene que decir que el agua es importante, es lo más importante, y voy a tomar todos los pasos necesarios para asegurar de que no suceda que hace 30 años no se tomaron. Vamos a plantearlo ahora para que dentro de 30 años esté funcionando. Gracias, ingeniero Lowinger. Por acá sus conclusiones finales, Yamil. Yo tengo mucha fe y esperanza de que nos pondremos de acuerdo. Los panameños hemos demostrado que cuando nos ponemos de acuerdo con ciertos temas, echamos todos la carreta hacia adelante. Lo único que yo pido es que en la echada de esa carreta, los que empujan el arado no miren atrás, sino que continuemos mirando para adelante. Las planificaciones se han dado con el tema del agua. Yo he visto buenas señales del gobierno actual de que le están dando el nivel que corresponde. Ahora lo otro que yo espero es que pongan los jugadores buenos para que lleven esto y que mantengan la comunicación con la población, porque Panamá tiene muchas particularidades y no podemos llegar con una sola receta la solución a todo. Tenemos zonas costeras, tenemos zonas de alta montaña, tenemos zonas con sus particularidades, tanto geográficas como de población, y a ellos hay que llevarles el mensaje de la gestión del agua. Gracias entonces a David Lowinger y al ingeniero también Yamil Sánchez por acompañarnos en este panel sobre la realidad del agua en Panamá, abordando pues un poquito de este tema que de verdad es tan amplio. Hay mucho que pudiéramos abordar, pero el tiempo en televisión es tan limitado. Queremos agradecerle también a usted su sintonía y poder pues aportar este pequeño granito de arena a abordar qué es lo que está ocurriendo con el agua en Panamá, sobre todo en este mes dedicado al ambiente, dedicado al mes de los océanos. Nos despedimos de esta forma y nos vemos entonces en octubre, en el próximo Tú Decides. Hasta pronto.